Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, convertirte en patrocinador o donar pequeñas cantidades usando el enlace en la descripción. Pero lo mínimo que puedes hacer es darle like al programa y verlo. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Muin Rabbani. Muin es un experto en Asia Occidental. Muin, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Welcome back to India and Global Left. Muchas gracias. Es un placer estar de nuevo en su programa. Maybe as we speak we are hearing reports. Quizás mientras hablamos, estamos escuchando informes sobre la represalia iraní en la base aérea de Al Udeid en Qatar. En gran medida, The New York Times, Bloomberg y otros han informado que se trata de una represalia simbólica. Me pregunto, ¿cómo lo interpreta usted? I wonder how you are reading this. Can we stop for a second? Yes. ¿Podemos parar un segundo? Sí, vale, lo siento, es que hay un ruido de traqueteo. Tengo que salir un momento. Sí. ¿Pudiste oírlo, el traqueteo? Me temo que no lo oigo. Bien, vale, espero que así desaparezca. Sí, vale, perdón. ¿Quieres que empecemos de nuevo o respondo a tu pregunta? No, puedes empezar. Lo editaremos. Vale, pues sí, Irán ha lanzado ahora un ataque con misiles contra la base aérea de Al Udeid en Qatar. Es la mayor base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Oriente Medio, y creo que funciona como cuartel general regional del Mando Central. Lo que sabemos es que Estados Unidos evacuó en gran parte esta base aérea ya hace varios días, y ahora también hay informes de que los iraníes informaron a los cataríes de este ataque con antelación. Informed the Qataris of this attack ahead of time. And so that would lead one to conclude that Y eso llevaría a concluir que esto fue un ataque simbólico por parte de los iraníes, en el que intentaron evitar causar bajas estadounidenses. Ahora tenemos que ver qué sucede a continuación. ¿Consideran los iraníes que esta es la totalidad de su represalia ante el masivo bombardeo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre Irán? ¿Van a declarar básicamente la victoria y retirarse? Y de igual importancia, ¿cómo va a responder Estados Unidos? ¿Dirán que esto fue básicamente fuegos artificiales inofensivos y lo dejarán así? ¿O cumplirán su amenaza de que si Irán respondía de alguna manera, sería atacado aún más ferozmente por Estados Unidos? Así que hay muchas preguntas sin respuesta, porque no sabemos si, para los iraníes, consideran esto como su respuesta o el comienzo de la misma. Y no sabemos si los estadounidenses están básicamente dispuestos a mirar hacia otro lado y a descartar esto como una simple molestia inofensiva, o si lo utilizarán como pretexto para lanzar nuevos ataques contra Irán. Ahora, estamos muy centrados en la relación entre Estados Unidos e Irán, pero creo que también es importante señalar que este ataque, por supuesto, tuvo lugar en territorio catarí, y Qatar es el estado del Golfo menos hostil hacia Irán. Entonces los iraníes eligieron Qatar no solo por el tamaño de la base estadounidense que atacaron, sino también porque consideran que Qatar, por ejemplo, en comparación con Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos, y a pesar de la enérgica condena qatarí al ataque iraní, no va a implicarse activamente. Y formaba parte del mensaje que los iraníes esperan enviar, el aumentar la presión no solo sobre Qatar, sino sobre los estados del Golfo en su conjunto, para que utilicen su influencia con Washington para poner fin a la guerra israelí contra Irán. Porque como demuestra este ataque, las consecuencias para estos estados del Golfo se están acercando cada vez más a casa. Así que ya sabes, estamos hablando de un acontecimiento que tuvo lugar apenas una hora antes de empezar a hablar, y yo diría que su importancia está aún por determinar, porque hay muchas preguntas sin respuesta sobre los motivos, los próximos pasos y las posibles respuestas. Algo que me pareció interesante en el Tehran Times fue que mencionaron que Irán ha lanzado esta represalia mientras el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, está en Moscú.
Disculpa, el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi está en Moscú. Y creo que eso es... Hay mucho que analizar sobre lo que los rusos deben estar señalando a los iraníes. Por supuesto, como has dicho, al final dependerá de cómo responda Estados Unidos a esto, porque los iraníes han sido claramente muy cautelosos para no arrastrar a Estados Unidos a esta guerra. Mi impresión personal es que Rusia debe haber dicho que estaría preparada en caso de que Estados Unidos continúe con sus acciones criminales, dado que el ataque se ha producido, como dije, cuando Abbas Araghchi está en Moscú. ¿Cuál es tu percepción sobre la acción rusa? Su disposición a participar en este conflicto, teniendo en cuenta que los medios occidentales, el New York Times en particular, pero también Bloomberg y otros, han estado publicando artículos diciendo que los rusos miran hacia otro lado, mientras Madame Praise, Goal y Estados Unidos. Bueno, uno de los desafíos persistentes a los que se enfrentan los adversarios de Israel en la región, sin duda Irán hoy en día, y anteriormente varios estados árabes, como Egipto y Siria en las décadas de 1960 y 1970, es que el compromiso de sus aliados geopolíticos siempre ha sido significativamente menor que el compromiso occidental con Israel. Así vimos, por ejemplo, que a principios de la década de 1970 Estados Unidos entregaba todo tipo de armas avanzadas y sofisticadas a Israel, mientras que la Unión Soviética no igualaba el suministro de armas a sus clientes y socios árabes, principalmente Egipto y Siria, con nada que se acercara a esos niveles. Ahora, respecto a tu pregunta concreta, haría varias observaciones. Regarding your specific question, I would make several observations. First of all, as you know, Russia has its hands. En primer lugar, como sabes, Rusia ya tiene las manos más que ocupadas con su propia guerra, la guerra en Ucrania. En segundo lugar, está buscando establecer una relación de trabajo constructiva con Estados Unidos para alcanzar sus objetivos en Ucrania. En tercer lugar, en la dinámica geopolítica más amplia, probablemente no le importe que Estados Unidos se estanque en Oriente Medio y tenga menos poder y recursos para dedicar a cualquier contención de Rusia. Así que no estamos hablando de la Guerra Fría, en la que las superpotencias se alineaban con un lado powerful goal. Rusia mantiene relaciones estrechas con Irán, pero también conserva buenas relaciones con Israel. Sospecho que Rusia estará instando a Irán a actuar con moderación, pero también puede estar comunicando a Irán que existen ciertas líneas rojas más allá de las cuales Rusia no tolerará el comportamiento israelí, y que hay ciertas líneas rojas que si Irán las cruza, no recibirán el apoyo de Rusia. Aquí podemos remontarnos a la última década, cuando había fuerzas iraníes significativas en Siria y avanzadas capacidades antiaéreas rusas en Siria, y estas nunca se desplegaron para defender los activos iraníes en Siria de los ataques regulares, casi rutinarios, de la Fuerza Aérea Israelí. Así que creo que deberíamos evitar adoptar una visión simplista de esto, en la que vemos dos bandos opuestos alineados con dos superpotencias rivales, porque a diferencia de la Guerra Fría, aquí hay toda una red de relaciones en juego. Incluso un esfuerzo concertado de Estados Unidos, junto con Israel, para provocar un cambio de régimen en Teherán, provocaría una respuesta contundente de Rusia. No estoy tan seguro de que ese sea el caso, porque, por un lado, sí, los rusos perderían un aliado importante, especialmente, por supuesto, tras la expulsión del régimen de Assad en Siria, pero también podrían verlo como una oportunidad para debilitar a Estados Unidos si éste se ve atrapado en otro conflicto prolongado en Oriente Medio. Sí, ese es un punto que me ha estado confundiendo, y estoy seguro de que no se puede resolver. También se ha dicho sobre China que puede que a China no le desagrade esto, porque dado que el mando del Pacífico se ha trasladado en parte
y de manera significativa al mando central, efectivamente, el giro de vuelta desde Asia Oriental hacia Asia Occidental, eso significaría que China vería cierto alivio. Por otro lado, por supuesto, tanto China como Rusia también estarían nerviosas, dado que Estados Unidos está expandiendo y colapsando un orden mundial internacional donde al menos solía haber algo de cordura, aunque no fuera justo. Creo que, ya que tanto depende de cómo avance Estados Unidos, me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál es tu análisis sobre qué llevó a Estados Unidos a bombardear Natanz, Isfahan y Fordo? Isfahan and Fordo. Yeah. Well, before answering that question, I just want to say a word about China. Sí. I don't think Bueno, antes de responder a esa pregunta, solo quiero decir una palabra sobre China, porque no creo que China y Rusia estén exactamente en la misma situación. La diferencia clave, por supuesto, es que Rusia está involucrada activamente en una guerra. Además, Rusia es el mayor productor de petróleo del mundo y puede satisfacer su mercado interno sin depender de importaciones. China, en cambio, importa la mayor parte de su suministro energético de la región del Golfo Pérsico y, por lo tanto, estaría bastante preocupada por una mayor escalada de este conflicto, especialmente por el posible cierre del Estrecho de Hormuz y el Estrecho de Bab al-Mandab, lo que tendría un impacto severo en las importaciones energéticas chinas y tendría un impacto severo en el comercio chino de otros bienes, especialmente con Europa. in other goods, particularly with Europe. So, on the one hand, I think China arguably Así que por un lado, creo que China tiene posiblemente más interés en una desescalada rápida que Rusia. Pero al mismo tiempo, también se podría argumentar que China mantiene una relación más estrecha con Irán que Rusia. Recientemente firmaron esta asociación estratégica y demás. China e Irán lo hicieron, creo, el año pasado. China and Iran did. Otra diferencia es que China, en mi opinión, se siente mucho más amenazada por Estados Unidos que Rusia, por lo que observarán la política estadounidense en Irán casi como un presagio de cómo Estados Unidos podría intentar contener y debilitar a China, y así sucesivamente. How the US could then Al mismo tiempo, China no solo firmó una relación estratégica con Irán, sino que también medió en la normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Irán. the normalization of relations between Saudi Arabia and Iran, because here again you have a global power that is Porque de nuevo, aquí tienes una potencia global que no está alineada con un solo estado en Oriente Medio, sino que mantiene múltiples alianzas. Y Arabia Saudí es un socio clave para China también, especialmente en términos de importaciones energéticas. Los Emiratos Árabes Unidos son una fuente importante de inversión china y de comercio no petrolero en cuanto a importaciones de productos chinos y demás, al igual que muchos de estos otros estados. Así que, una vez más, se puede argumentar con fuerza por qué China utilizaría su influencia para evitar una mayor escalada de esta guerra. Pero al mismo tiempo, China podría ser más sensible a cualquier movimiento drástico de Estados Unidos para intervenir en Irán que quizás Rusia. Para responder a tu pregunta, solo para ponerlo en contexto, creo que en última instancia tienes que creer una de dos cosas. O bien crees que la administración Trump asumió el cargo en enero de este año, decidida a reanudar e intensificar la política de máxima presión que instituyó durante la primera administración Trump, y estaba empeñada en una confrontación militar con Irán. En otras palabras, lo que estamos viendo ahora era el plan desde el principio. Todo este compromiso diplomático y negociaciones no fueron más que perfidia, engaño, una artimaña para adormecer a los iraníes en una falsa sensación de seguridad mientras se preparaba un ataque militar contra ellos en coordinación con Israel. La explicación alternativa, y la que considero más creíble, para ser franco, es que existía una diferencia fundamental en la región cuando la segunda administración Trump asumió el cargo en comparación con 2017. En aquel entonces, había una alineación muy estrecha entre Estados Unidos, Israel y los estados árabes conservadores respecto a la política hacia Irán. Todos querían que se repudiara y anulara el acuerdo nuclear con Irán. Todos querían ver a Irán debilitado y aún más aislado.
Todos eran entusiastas defensores de la política de máxima presión y, en el mejor de los casos, también deseaban un cambio de régimen en Teherán. Lo que ocurrió en el ínterin es que, en particular, los estados árabes conservadores llegaron a la conclusión de que los costes de las políticas que apoyaban eran prohibitivamente altos. Superaban con creces los beneficios, y en cualquier confrontación militar estarían en primera línea y pagarían un precio exorbitante. Esta fue una lección aprendida, en parte debido al aumento de los ataques con misiles y drones hutíes desde Yemen hacia Arabia Saudí y también hacia los Emiratos Árabes Unidos, así como al sofisticado ataque iraní con drones y misiles contra las instalaciones absolutamente vitales de Aramco en el este de Arabia Saudí. Así que, mientras todos hablaban de la importancia de que los estados árabes normalizaran relaciones con Israel, lo que en realidad se vio fue Arabia Saudí, precedida por los Emiratos Árabes Unidos, normalizando relaciones, restableciendo lazos diplomáticos y así sucesivamente con Irán, no por amor entre ellos, sino porque era lo que mejor servía a sus intereses. Y cuando Trump asumió el cargo, de hecho estaban animando a Estados Unidos a buscar la vía diplomática en lugar de un conflicto militar con Irán. Mi propia opinión es que cuando Trump envió su carta al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y luego anunció negociaciones con Irán con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sentado obedientemente a su lado, los estadounidenses iban en serio. Realmente querían explorar seriamente la posibilidad de una resolución diplomática de sus diferencias, de su conflicto, si se quiere, con Irán. Y creo que los iraníes estaban igualmente comprometidos con el diálogo. Lo que hizo que los iraníes se lo tomaran en serio esta vez, o más bien, la razón por la que consideraron apropiado tomarse en serio a los estadounidenses, después de que estos mismos estadounidenses, bajo Trump, hubieran renunciado y rechazado unilateralmente el acuerdo nuclear iraní y dejado la impresión de que era una persona totalmente poco fiable, fue que en esta ocasión los estadounidenses pusieron sobre la mesa el levantamiento de las sanciones principales. Y eso era absolutamente vital para los iraníes. Mirsredu. En segundo lugar, los estadounidenses también dejaron claro que su línea roja era que Irán no tendría y nunca podría tener un arma nuclear. Y esa fue una exigencia estadounidense que los iraníes estaban dispuestos a aceptar. Para los iraníes, la línea roja era que no renunciarían a los derechos que ya tenían bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear para enriquecer uranio a bajos niveles con fines exclusivamente civiles en su propio territorio. Y entre estas dos líneas rojas parecía que nos estábamos acercando cada vez más a un punto de convergencia. Lo que ocurrió después, en mi opinión, es que surgió una coalición formada por Israel, los leales a Israel en la administración estadounidense, en el Congreso de Estados Unidos, en los medios estadounidenses y en general en Estados Unidos, junto con los partidarios de la línea dura contra Irán en el país. Esta coalición se unió y logró convencer a Trump y a su enviado, que en la práctica era su secretario de Estado, Steve Mnuchin, ninguno de los cuales es una mente especialmente brillante, ni tiene una comprensión particularmente sofisticada de Oriente Medio, y ninguno de los dos sabe prácticamente nada sobre Irán, su historia o su política. Trump y Mnuchin fueron persuadidos por esta coalición de que era un objetivo realista exigir que Irán renunciara a sus derechos bajo el TNP. Es decir, exigir que Irán aceptara no enriquecer ningún uranio, ni siquiera a niveles muy bajos de enriquecimiento, para fines exclusivamente civiles en su propio territorio. Esto les prestó como un objetivo. Los iraníes, por supuesto, rechazaron esto de plano y básicamente acusaron a Estados Unidos de cambiar las reglas del juego y de presentar exigencias poco realistas. Pero continuaron negociando.
Y luego la misma coalición, en mi opinión, logró convencer a Trump de que un ataque militar israelí contra Irán, que en sus primeras fases sería muy similar al ataque de decapitación que Israel lanzó contra Hezbollah en Líbano el año pasado, si contaba con el respaldo de Estados Unidos, debilitaría drásticamente a Irán, pondría a Irán de rodillas y daría a Estados Unidos una influencia extraordinaria sobre Irán en las negociaciones, permitiéndole a the Iranians to accept whatever the U.S. wanted. And so the Israeli war on Iran. Así que la guerra israelí contra Irán se presentó a Estados Unidos no como una guerra para un cambio de régimen, sino como una táctica de negociación, un ataque breve, contundente y exitoso que mejoraría drásticamente la posición negociadora de Estados Unidos. Y Trump cayó en la trampa. De nuevo, no estamos tratando precisamente con un genio estable aquí, y creo que más recientemente, la misma coalición logró convencer a Trump de que tenía que involucrarse, porque un gran ataque aéreo estadounidense contra estas 3 instalaciones nucleares iraníes, uno y listo, era lo que seguíamos escuchando, básicamente acabaría con la resistencia iraní, y que si Trump no lo hacía, parecería débil, y así sucesivamente. Incluso el liderazgo demócrata llegó a increpar a Trump por ser débil frente a Irán. Y cuando se trata, posiblemente, del narcisismo más común to do, apelharism never to you do, sourdis perth, refor. Is not something that he wants to hear. And so my view is that this coalition Así que, had war en mi opinión, on its agenda. esta coalición tenía la guerra con Irán en su agenda desde el principio. No olvidemos que al principio no paraban de hablar del llamado escenario libio. Tenían la guerra con Irán en su agenda desde el principio. Y una vez que la guerra se convirtió en una opción realista, sus objetivos siempre fueron como mínimo el cambio de régimen y en el mejor de los casos, el colapso del Estado. Pero al venderle a Trump estas diversas medidas, no como acciones que llevarían inevitablemente a Estados Unidos a un conflicto militar prolongado en Oriente Medio al estilo de Irak, sino como iniciativas breves, contundentes y exitosas que mejorarían la posición negociadora de Washington y conducirían a la resolución negociada que Trump decía desear, creo que así fue como tuvieron éxito. Claim to want. I think that's how they succeeded. Now, though, the talks are off. Ahora, sin embargo, las conversaciones están suspendidas. Y eso plantea la pregunta, ¿cuál es la salida? Porque si los estadounidenses han estado pensando que por un lado estarían bombardeando y por otro usarían eso como táctica de presión para obligar a Irán a renunciar a su derecho al enriquecimiento con fines pacíficos, y luego quizás incluso ampliar eso a renunciar a los misiles balísticos. Entonces, como dicen los europeos, si las conversaciones están efectivamente cerradas, ¿cuál es la salida? Porque no veo cómo los europeos pueden ser negociadores. Están repitiendo las mismas tonterías hasta la saciedad. Los rusos no serían aceptados por los estadounidenses. Y los iraníes son claros en que mientras no cesen los bombardeos, no van a dialogar. E incluso si los estadounidenses detuvieran los bombardeos, me parece que los israelíes no tienen ninguna intención de hacerlo. A lo largo de hoy, han estado amplios bombardeos por todas partes. Eso significa que estamos en una situación muy peligrosa. Is that we are in a very dangerous situation. Yes, that's exactly where we are, and the stakes have been Sí, raised. exactamente ahí es donde estamos. Y las apuestas han subido. Quiero decir, ya sabes, los israelíes y sus aliados en Washington tienen a Trump exactamente donde quieren. Of the entire Iran. La exigencia de Estados Unidos ahora no es solo el desmantelamiento total de todo el programa nuclear iraní, sino también el desmantelamiento total de todo el programa de misiles balísticos iraníes. Básicamente, el desmantelamiento total de cualquier cosa que Irán pudiera usar no solo para atacar a otros, sino también para defenderse de un ataque israelí o estadounidense en el futuro. Y esto, por supuesto, es inaceptable para Irán. No porque sean fanáticos religiosos, ni porque sean chiíes, ni porque sean ayatolás, ni por todas las demás razones absurdas que estamos escuchando, sino porque ningún Estado, ningún régimen en su sano juicio va a aceptar jamás estar de rodillas ante un hegemonía global. Before
a regional and global hegemon. Now, you could make the argument that Ahora, the US se podría argumentar que si Estados Unidos entrara en razón, ordenara a Israel detener sus ataques y enviara mensajes a los iraníes aceptando los derechos de Irán bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, esto podría sentar las bases para una eventual reanudación de las negociaciones y un acuerdo. Es una idea muy buena y creo que tendría éxito, pero pienso que hemos llegado a un punto en el que es solo un deseo. Creo que el cambio de régimen en Irán está marcando cada vez más el tono de la discusión por parte de Israel y sus aliados, y por lo tanto es probable que veamos una escalada continua. and therefore we're likely to see continued escalation. I think the Russians, given that Creo que los rusos, dado que mantienen buenas relaciones tanto con los iraníes como con los israelíes, y que Putin ha estado hablando tanto con los iraníes como con los israelíes, y por supuesto con los estadounidenses, podrían desempeñar ese papel de mediadores. Pero los iraníes han dicho que no habrá negociaciones antes de que terminen los ataques israelíes en territorio iraní. Que no haya negociaciones no significa que no haya conversaciones sobre cómo poner fin al conflicto, a diferencia de negociaciones sobre... Pero de nuevo, en mi opinión, ya hemos superado ese punto, porque los israelíes ahora tienen el cambio de régimen como objetivo y no van a ceder. regime change in their sights and are not going to let go. And I think it's important also to bear in mind Y creo que también es importante tener en cuenta las motivaciones de Israel para esta guerra. Israel is the world's Israel es la única potencia nuclear de la región, y en gran medida inició esta guerra para preservar su monopolio sobre la posesión de armas nucleares en Oriente Medio. weapons in the Middle East. Otra razón importante por la que Israel fue a la guerra es porque considera a Irán como la cabeza del pulpo, como los llaman, del eje de la resistencia, y cree que sus esfuerzos por degradar y destruir el eje de la resistencia, los distintos tentáculos, como dicen los israelíes, Hamas, Hezbollah y demás, no estarán completos a menos que aplaste la cabeza de este eje en Irán. Unless it crushes the head of this axis in Iran. And so for Israel to end Así que, para que Israel ponga fin a esta campaña militar antes de alcanzar esos objetivos, los israelíes lo verían como una derrota, como un fracaso a la hora de implementar su nueva doctrina de seguridad, que no consiste solo en disuadir a los adversarios mediante la posesión de una fuerza abrumadora, sino en desplegar esa fuerza abrumadora para eliminar cualquier amenaza real, potencial o emergente a su seguridad nacional. Así que no creo que los israelíes puedan detenerse. Por supuesto, bastaría con una llamada telefónica desde Washington para que se detuvieran, pero dadas las circunstancias actuales, no veo que esa llamada vaya a producirse. Además, porque Israel, sus leales y los halcones en Estados Unidos siguen transmitiendo este mensaje a Trump, que si te detienes, parecerás débil. La gente se burlará de ti. Básicamente, estamos hablando de un niño pequeño que no quiere que sus compañeros se rían de él. mocked by his classmates. Would the mega movement be ¿Tendría el mega movimiento alguna relevancia a la hora de presionar a Trump para que no siguiera escalando la situación? ¿O fue simplemente una puesta en escena que de todos modos ya habría capitulado? and would have already capitulated? No, I think it's a very good question because No, creo que es una muy buena pregunta, porque curiosamente, en el periodo previo a esta guerra, la oposición más significativa no vino de la izquierda, y desde luego no de la dirección del Partido Demócrata, sino desde dentro del campo MAGA. Nombres que realmente no conozco, pero estoy seguro de que tú también lo has visto. Hay una especie de guerra civil virtual dentro del Partido Republicano, dentro del movimiento MAGA, respecto a esto. Porque hay una división muy clara entre los no intervencionistas y los intervencionistas. En cuanto a la izquierda, sí, puede que sean muy firmes en su oposición a las guerras extranjeras ilegales, pero su influencia en Estados Unidos es sin duda extremadamente marginal y limitada. is extremely marginal and limited. I think the problem with the Creo que el problema con la oposición a esta guerra desde dentro del Partido Republicano y el movimiento MAGA es que Trump
ha transformado el Partido Republicano en un culto a la personalidad. Y cuando se trata de un culto a la personalidad, la gente puede oponerse a una decisión que el líder del culto no ha tomado. Pero una vez que esa decisión se ha tomado, se vuelve mucho más difícil seguir oponiéndose, porque entonces básicamente estás cuestionando la sacralidad del líder del culto. Así que mi sospecha, y solo estoy especulando, es que la influencia de las voces contrarias a la guerra dentro del culto MAGA republicano va a disminuir significativamente ahora que Trump realmente ha tomado la decisión de ir a la guerra. Porque ya no te opones a la guerra, te opones a Dios. En otras palabras, a Trump. You're opposing God. In other words, Trump. Yes, we've already seen voices like Sí, Steve Bannon ya hemos visto voces como las de Steve Bannon e incluso Tucker Carlson, hasta cierto punto, que han capitulado. Steve Bannon dijo que si el presidente Trump puede explicarnos que hay una justificación para este bombardeo, entonces lo apoyaremos. Pero mientras no veamos la justificación, nos opondremos. Y creo que esa es mi principal crítica al movimiento MAGA en lo que respecta a la guerra. Quiero decir, por supuesto, son terribles. No se oponen en principio. Sí, exactamente. Así que el argumento es que mientras no sea de interés para Estados Unidos, nos oponemos. Pero ¿y si sí es de interés para Estados Unidos? Quiero decir, la idea de la guerra no puede reducirse a este principio de que solo se trata del interés de una nación. Perdona que te interrumpa, pero eso es lo que representa el movimiento MAGA. Ya sabes, América primero. Y por eso gran parte de la oposición a esta guerra ha sido, votamos por América primero. ¿Por qué ahora estamos poniendo a Israel primero y anteponiendo los intereses de Israel a los de Estados Unidos a costa de sangre y recursos estadounidenses? Así que mucho también dependerá de lo que ocurra. Ya sabes, ¿será Trump reivindicado en sus afirmaciones de que ha destruido por completo el programa nuclear iraní, que los iraníes no se atreverán a tomar represalias contra Estados Unidos y que si lo hacen, Irán será destruido junto con su programa nuclear? ¿O veremos un descenso gradual hacia una guerra regional y así sucesivamente? Todas esas cosas, creo que ya sabes, es demasiado pronto para decirlo. Pero el otro punto, por supuesto, es que una habilidad en la que Trump realmente destaca es que es un demagogo de talla mundial, altamente consumado. Así que todas estas personas, Tucker Carlson, Steve Bannon y quien sea, no tienen ninguna posibilidad contra él una vez que los pone en su punto de mira. Quiero decir, mira lo que le pasó a Tulsi Gabbard. Con un solo chasquido de Trump, cambió todas y cada una de sus opiniones en, creo, 6 horas y media. Nadie en el mundo está más convencido de que Irán ya posee armas nucleares que Tulsi Gabbard. ¿Por qué? Porque recibió una llamada del culto a la personalidad. Y no debemos olvidar a J.D. Vance en el cable filtrado donde se oponía al bombardeo de Yemen. Exactamente. Pero al día siguiente dice, estoy bien. Solo para añadir un punto más aquí. También es importante enfatizar que si una guerra está o no en el interés de Estados Unidos es algo extremadamente ambiguo. No es como que 2 más 2 son 4, porque los Lindsey Graham y todos los neoconservadores, el lobby sionista, ellos pueden hacer el mismo argumento de que esto es en interés de Estados Unidos. Así que los principios no se cuestionan. Y ahí es donde se ve que los libertarios, en cambio, son relativamente más coherentes, los Scott Horton, Dave Smith y otros, porque al menos tienen una oposición de principios a la guerra, y por eso han podido mantener su coherencia. Pero el movimiento MAGA es extremadamente débil porque su base es muy inestable, y se puede decir que esto es en nuestro interés. Vale, creo que, si me permites hacer un apunte sobre eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por supuesto, ya sabes, el interés nacional está en el ojo de quien lo mira. Lo que yo pueda considerar absolutamente vital para el interés nacional, tú puedes sentir con la misma intensidad que pondría en peligro mortal
ese mismo interés nacional. Y el otro punto que querría señalar es que, si el interés nacional, tal como lo interpretas tú, yo, o quien sea, es una justificación legítima para ir a la guerra, eso significa que cualquier Estado, cualquier movimiento, que decida que tiene un interés nacional legítimo para ir a la guerra, puede tomar esa decisión y llevarla a cabo sin tener en cuenta las normas y reglas que se supone que regulan estas cuestiones. That is precisely why the same MAGA movement is Por eso mismo, el movimiento MAGA está tan convencido de la guerra contra la inmigración, porque también se presenta con el mismo lenguaje. Es seguridad nacional, es una amenaza nacional. Nos enfrentamos a una invasión y están completamente alineados con esa idea. De hecho, es su creación, es la creación MAGA, la guerra anti-inmigración. Quería pedirte que explicaras un poco a nuestra audiencia lo desestabilizador que esto puede ser para Asia Occidental. Y lo pregunto porque, muy a menudo, los estadounidenses no tienen ninguna idea de lo que es Oriente Medio. Muy pocas personas entendieron que habría una insurgencia contra Estados Unidos en Irak después de que los estadounidenses entraran sin luchar y derrocaran a Saddam Hussein. The Americans walked in without a fight and removed Saddam Hussein. And the whole history of ISIS and Y toda la historia de ISIS y Al-Qaeda, nadie la predijo, porque al parecer muchos funcionarios ni siquiera sabían que existían chiíes y suníes. Y lo que estamos pisando es un terreno muy peligroso, porque incluso las bases en Siria, por ejemplo, las bases de Khazrock, hay bases por todo Asia Occidental y están en máxima alerta. Si Irán se ve obligado a tomar represalias, estos países no son muy amistosos y puede desbordarse. Tienen una demografía muy compleja. Hay muchos grupos, no todos se llevan bien entre sí. Los gobiernos no son muy estables, han sido desestabilizados muy recientemente. ¿Podría darnos una idea de qué intereses tenemos en Asia Occidental al escalar este conflicto? do we have in West Asia in escalating this conflict? Well, there's several issues here. First of all, Bueno, aquí hay varios temas. En primer lugar, Irán es mucho más poderoso que Irak lo fue. Irán es mucho más grande geográficamente que Irak. Irán tiene una población mucho mayor que Irak. Y sospecho que muchos de sus espectadores habrán visto ese fragmento de la entrevista de Tucker Carlson con Ted Cruz y habrán aprendido que Irán tiene una población de más de 90 millones de personas. Aproximadamente la mitad de la población de Irán, o un poco más, son persas y la está en minorías, Juárez, Aros, Balochis, y así sucesivamente. Arabs, Baluchis, and so on. Now, that doesn't mean that Ahora bien, eso no significa que las personas que pertenecen a una determinada secta religiosa o grupo étnico tengan sus lealtades principales hacia esa secta o grupo. Ese es un error que se comete habitualmente. El líder supremo de Irán, Jamenei, es, según tengo entendido, azerí, y el actual presidente de Irán, si lo pronuncio correctamente, es kurdo. Así que la idea de que por ser kurdo, árabe o lo que sea, y suní o chií, eso determine tu lealtad o tu política, creo que es un error que cometen con demasiada frecuencia quienes no entienden la región. Un error que no solo cometen bajo su propio riesgo, sino que además tiene repercusiones catastróficas en Oriente Medio. But has catastrophic repercussions in the Middle East. I mean, just look at Iraq and the CPA. Quiero decir, solo hay que mirar a Irak y la CPA, que intentó organizar la Autoridad Provisional de la Coalición, el primer gobierno posterior a la guerra establecido por los estadounidenses al inicio de su ocupación en 2003, donde por primera vez en la historia iraquí, los cargos ministeriales se repartieron en función de la etnia o afiliación religiosa de sus miembros. Pero los sectarios somos nosotros, no los estadounidenses. Y en segundo lugar, Irán no solo en el Golfo Pérsico, sino también en relación con Asia del Sur, además limita en Pakistán. It borders also Pakistan. It has, from my understanding, quite close. Por lo que tengo entendido, también mantiene relaciones bastante estrechas con la India. E Irán, por lo tanto, ya se encuentra en dos regiones con tres potencias nucleares.
Seguimos hablando de Israel, pero por supuesto, la India y Pakistán al este también son potencias nucleares. Como hemos visto con los ataques de hoy a la base estadounidense en Qatar, y si escuché bien las noticias antes de que empezáramos a hablar, también a bases estadounidenses en Irak, y especialmente si esto se expande, podría convertirse en un conflicto que incendie toda la región. Si esto ocurrirá y cómo, por supuesto, está por verse. Pero veamos Irak. Tras el derrocamiento de Saddam y el régimen baasista en Irak, se desarrolló una insurgencia en el país. An insurgency developed in Iraq. That insurgency eventually extended. Esa insurgencia acabó extendiéndose a Arabia Saudí, la insurgencia de Al-Qaeda en Arabia Saudí. También se extendió en cierta medida a Irán. Y luego, después de 2011, se extendió a Siria. El surgimiento de ISIS, su llamado califato, su gobierno genocida, etc., no puede entenderse sin hacer referencia principal a la invasión ilegal, ocupación y destrucción de Irak y su sociedad en 2003. Existe una conexión absolutamente orgánica entre la iniciativa de cambio de régimen en Irak, que no lo olvidemos, se suponía que iba a ser un paseo, y una década después, el surgimiento de ISIS. Es decir, la gente a menudo espera que haya resultados y repercusiones instantáneas, inmediatas. Instant, immediate repercussions. That's usually not the way the world works. These things take. Normalmente, el mundo no funciona así. Estas cosas necesitan tiempo para germinar y desarrollarse, y así sucesivamente, pero sin duda acaban materializándose tarde o temprano. Así que de nuevo, dado que estamos en pleno proceso, quizá al principio, quizá más cerca del final de esta guerra, es muy difícil, por supuesto, predecir con precisión cuáles serán y dónde se producirán sus repercusiones regionales. Pero podemos estar absolutamente seguros de que llegarán y serán más graves y más trascendentales cuanto más se prolongue este conflicto, tanto para Irán y su sociedad como para la región en su conjunto. Both for Iran and its society and for the region as a whole. Sí quería que nos hablaras de esto, porque la mayoría de las veces nunca se advierte sobre lo que está en juego. Y estamos hablando literalmente, tomando como ejemplo Irak, de millones de personas. A menudo, por exactamente las mismas personas que nos promovían la guerra de Irak hace 25 años, y nos aseguraban que no teníamos absolutamente nada de qué preocuparnos, y que la única razón por la que podríamos oponernos a una guerra contra Irak era porque éramos leales a Saddam Hussein y a los baasistas. Y están usando el mismo manual. The New York Times está publicando informes sobre derechos humanos en Irak, un sistema penitenciario en Irán donde capturan a disidentes. Ahora Israel lo está bombardeando, como si no hubiera prisiones en otros lugares. Y el momento es muy importante. En fin, tengo dos preguntas rápidas, así que depende de tu tiempo según lo ocupado que estés. Hablando de cambio de régimen, tuve al embajador Chas Freeman en mi programa y dijo que podría haber un cambio de régimen, pero no donde la gente lo está comentando. Él piensa que el cambio de régimen podría acabar ocurriendo en Israel. ¿Qué opinas de esa afirmación? No sé si con cambio de régimen se refería a que Netanyahu fuera reemplazado o a algo más fundamental. Supongo que se refiere a la caída de Netanyahu. Su explicación fue que la sociedad israelí se ha vuelto extremadamente divisiva. Aunque por ahora la guerra ha hecho que todos se unan en torno a la bandera, bajo la superficie, las divisiones son muy marcadas. Eso es a lo que se refería. Bueno, entiendo perfectamente su punto de vista. El punto que yo haría es que creo que Israel se ha vuelto ahora dependiente de la guerra. Y es cierto que la guerra permanente, sirve a los intereses personales de Netanyahu, pero no creo que el estado permanente de guerra de Israel esté dictado por los intereses personales de Netanyahu. Porque si así fuera, tendríamos que creer que toda esta sociedad, toda su clase política, toda su cúpula militar, toda su cúpula de seguridad,
están siendo arrastradas deliberadamente en contra de su voluntad a este proyecto de años que está llevando a que ciudades israelíes sean bombardeadas con misiles pesados, a víctimas y a todo lo demás, sabiendo perfectamente que la única razón por la que lo hacen es para servir a un líder al que podrían reemplazar muy fácilmente. No me lo creo. Creo que refleja cada vez más la base ideológica del Estado y refleja la necesidad del Estado de remodelar fundamentalmente el entorno de seguridad de toda una región para dominarla durante una generación y la convicción de que puede lograrlo. En otras palabras, está siendo dictado por motivos estratégicos, políticos y demás. Y hasta cierto punto, estoy seguro de que también por decisiones que el líder puede tomar en su propio interés, pero eso es porque coinciden en aquellos más amplios que hay que describir. Ha sido un hecho, y creo que este es el punto que estaba señalando el embajador Freeman, que en el momento en que Israel se vea obligado a detenerse, es decir, cuando recibe una llamada de Washington, todas estas contradicciones saldrán a la superficie y los días de Netanyahu como primer ministro estarán contados. Sospecho que eso es cierto. Habría sido mucho más cierto hace 1 o 2 años. ¿Hasta qué punto sigue siendo aplicable en el entorno actual, donde Israel está tan polarizado que se puede ver al gobierno actual tomando medidas radicales para mantenerse en el poder y logrando hacerlo? Es una cuestión abierta, pero creo que la premisa es bastante sólida. Mi última pregunta es tanto divertida como seria. Subiste un video de Destiny dando sermones a personas que supongo estaban siendo incorporadas a las FDI. Si pudieras contarnos de qué iba eso. Y hago esta pregunta en parte para aportar un poco de humor en estos tiempos que no son precisamente buenos, pero también para no olvidar Palestina y lo que está ocurriendo allí. Porque una parte importante de la escalada de la guerra es desviar la atención en un momento en que incluso los europeos habían empezado a criticar el intento de limpieza étnica de Netanyahu. Y creo que ahora ha tenido éxito, porque mucha atención se ha desviado. Así que termina actualizándonos sobre Palestina. Bueno, gracias por preguntar sobre eso. Y permítame discrepar ligeramente con usted, porque no creo que desviar la atención de Palestina, particularmente del genocidio en la Franja de Gaza, fuera un motivo importante para Israel al atacar a Irán. El propósito era mantener el monopolio nuclear de Israel, y el objetivo era remodelar el entorno estratégico de Oriente Medio. El momento fue dictado por la necesidad de descarrilar la diplomacia entre Estados Unidos e Irán antes de que tuviera éxito. En cuanto a Gaza, la razón por la que no estoy convencido de que esta fuera una guerra para desviar la atención de otra guerra es que sí, tiene razón. Empezamos a ver declaraciones significativas desde Europa. Los británicos suspendieron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Israel, sancionaron a 2 ministros del gobierno israelí, y dejaron muy claro que estas sanciones se impusieron por lo que estos ministros decían y no por lo que hacían. La Unión Europea inició una revisión del artículo 2 de su acuerdo de asociación con Israel. Básicamente, para simplificar, está llevando a cabo una revisión para determinar si Israel está cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos, que le otorgan diversos privilegios comerciales y de otro tipo en la Unión Europea, o si ese acuerdo debería ser suspendido. Ahora bien, no voy a descartar estas medidas de inmediato. No voy a decir que no tienen sentido o que son insignificantes, pero estas medidas en sí mismas fueron una especie de distracción. Quiero decir, cuando los británicos sancionaron a 2 ministros por lo que dijeron, en lugar de por las políticas que implementan, se cruza un umbral, pero también plantea preguntas.
¿Por qué no sancionan las políticas? Dado que trabajan para alguien que es un fugitivo internacional de la justicia, porque es un criminal de guerra acusado. ¿Por qué no dijeron nada sobre él? ¿Por qué nada sobre el Estado que está implementando todas las políticas por las que dicen estar preocupados? ¿Por qué siguen suministrando armas a Israel? ¿Por qué siguen realizando vuelos de reconocimiento de inteligencia de forma regular sobre la Franja de Gaza para proporcionar información vital al ejército israelí, permitiéndole perpetrar un genocidio de manera más eficaz? Y de manera similar para los europeos. Saben que este acuerdo de asociación tiene 25 años. La expansión de los asentamientos ha continuado desde el momento en que se firmó ese acuerdo. Ha habido todo tipo de violaciones de derechos humanos. Están ampliamente documentadas. Es un estado de apartheid, y todo el mundo lo sabe y lo ha documentado. ¿De verdad intentan convencerme de que durante 25 años no han podido determinar si Israel cumplía o violaba sus obligaciones en materia de derechos humanos? Y si durante los últimos 25 años no tenían ni idea, ¿cómo van a averiguarlo de repente ahora? ¿De verdad se supone que debemos tomarnos en serio que están considerando suspender este acuerdo, o incluso partes de este acuerdo, en respuesta a un genocidio cuando han fingido sistemáticamente que el apartheid no existe, que la tortura no existe, que la expansión de los asentamientos no existe y así sucesivamente? Así que, sin quitarle demasiado tiempo, el punto que intento señalar es que realmente no había tanta presión de la que Israel tuviera que desviar la atención. La impunidad seguía siendo un pilar central de la política exterior occidental. La impunidad israelí seguía siendo un pilar central de la política exterior occidental. No existía absolutamente ningún riesgo de que se adoptaran medidas que pudieran haber amenazado la capacidad de Israel para continuar con su genocidio o que le obligaran a poner fin a su esfuerzo militar. Y así, sí, la guerra ha tenido el beneficio añadido de desviar la atención de Palestina y en particular del genocidio en la Franja de Gaza. Pero eso no era tanto un motivo como un beneficio colateral, si se quiere. Y por supuesto, mientras tanto, seguimos viendo estas horribles masacres diarias en estas zonas de muerte diseñadas para Israel por Boston Consulting Group y gestionadas por la Fundación Holocausto de Gaza, en las que decenas de personas son deliberadamente abatidas cada día sin otro motivo que su desesperación. Intentan entrar en estas zonas de muerte para acceder a ayuda como parte de un plan de Israel, diseñado por Boston Consulting Group, lo cual debe mencionarse cada vez que se hable de esto, para desplazar y sustituir a las organizaciones internacionales de ayuda, la ONU y otras. Israel morir contra los suministros necesarios para la EFTA, convertirse en armas y utilizar para curtailer. And use them to wipe out life. You know, regarding Destiny, who some people have said should... En cuanto a Destiny, que algunos dicen que ahora debería llamarse complicidad, quiero decir, imagina, el tipo está explicando a soldados israelíes, si vais a cometer crímenes de guerra, si vais a disfrazaros con la lencería de mujeres cuyas casas habéis saqueado y a quienes quizá habéis matado y demás, si pensáis que está bien hacer eso, no os estoy diciendo que no lo hagáis. Solo os digo, no lo grabéis en vídeo. Y ahora aparece un vídeo de él haciendo esta declaración. Así que imagina lo increíblemente idiota que hay que ser para dejar que te graben diciéndole a otros que no. Ya sabes, como Norman Finkelstein acertadamente lo llamó, un fantástico imbécil. Estoy completamente de acuerdo con tu valoración sobre los europeos, su complicidad, básicamente, en que no hubo un cambio fundamental real. Pero creo que, si preservar el monopolio nuclear fuera el único factor, entonces lógicamente permitir que las negociaciones se lleven a cabo es el mejor acuerdo, porque Netanyahu sabe tan bien como cualquiera que si se llega a un acuerdo, ya sea el acuerdo José Poa u otro que se estuviera negociando, eso significa que Irán queda fuera de las armas nucleares. Lo único que se me ocurre
es que debe de haber un elemento del movimiento palestino y del eje de la resistencia para que Israel sienta que desmembrar Irán, no solo quizá un cambio de régimen, sino incluso desmembrar Irán, es absolutamente esencial, lo cual está en el mismo espíritu que Camp David. Básicamente, desvincular el nacionalismo, como se hizo en el caso de Egipto y luego en Jordania, y así sucesivamente. Irán es complicado, así que desmembremos Irán. Y esa fue mi valoración. That was my assessment. Fair point, and quite a few analysts who know Iran Buen punto. better than I do have suggested Y bastantes analistas que conocen Irán mucho mejor que yo han sugerido que el objetivo de Israel en realidad trasciende el cambio de régimen y debe identificarse propiamente como el colapso del Estado. Así que creo que planteas una cuestión válida ahí. En cuanto a las armas, no estaba sugiriendo que este fuera el único motivo de Israel. Decía que era un motivo principal. Y quizá debería haber aclarado un poco que desde la perspectiva de Israel, mantener su monopolio nuclear, como vimos con su ataque a Irak en 1981 y a Siria en 2007, no significa solo asegurarse de que ningún otro estado desarrolle un arma nuclear, aunque esa era la acusación que se hacía contra Irán, sino también garantizar que ningún otro estado en la región tenga la capacidad de desarrollar un arma nuclear. Y ciertamente vimos esto, por ejemplo, con el asesinato sistemático de muchos científicos en Irak después de 2003. Y si tengo razón en eso, creo que complementa muy bien el punto que acabas de hacer sobre la búsqueda de una política de colapso estatal en Irán. Lo dejamos aquí, Muin. Muchas gracias. Ha sido una conversación muy útil. Muchísimas gracias. Thank you very much. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.